¿Qué tal, alumnos de segundo grado? En esta ocasión presentamos el proyecto integrador de la etapa número 6 correspondiente a la materia de historia. En este proyecto lograremos los aprendizajes en los cuales reflexionarás sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos e identificarás los principales rasgos de la historia de Mesoamérica. Los materiales que necesitarás para lograr estas actividades será libro de texto de historia, tu cuaderno, un lápiz o una pluma. En la actividad número 1 trabajaremos con el tema de la función de la historia, juzgar o explicar. El estudio de la historia en ocasiones puede ser complicado, pues a diferencia de otras ciencias que obtienen resultados a partir de una serie de pasos a seguir para lograr estos, en la historia el análisis de sucesos pasados no tiene reglas establecidas y depende del juicio de la persona que lo escribe. Estos juicios erróneamente tienden a juzgar un hecho histórico como importante o no importante, en bueno o malo. Es difícil contar una historia sin emitir un juicio personal, ¿verdad? Por eso, en la actividad número 1, aprenderemos que es mejor analizar y explicar en lugar de juzgar. Para la actividad número 1 necesitaremos que localices el tema de la función de la historia en tu libro de texto, que comienza en la página 56 y termina en la página 60. Una vez que hayas llevado a cabo la lectura de este tema, observarás el siguiente fragmento que tomamos del libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que fue escrito por el conquistador español Bernal Díaz del Castillo al observar el altar dedicado al dios de la guerra Huitzilopochtli, en el cual hacían sacrificios humanos. El fragmento dice así: Este tenía en las paredes tantas costras de sangre y el suelo todo bañado de ello, como en los mataderos de Castilla no había tanto hedor, y allí le tenían presentado al dios Huitzilopochtli 5 corazones de aquel día sacrificados. Para analizar esta lectura, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué reacción tuvieron los españoles al presenciar el altar de Huitzilopochtli? ¿Juzgaron o explicaron? ¿Qué te lleva a esa conclusión? ¿Cómo le explicarías a los españoles la práctica del sacrificio humano? Una vez que hayas concluido la actividad número 1, pasamos con la número 2, con el tema Cosmovisión y Religión Mesoamericana. Para esta actividad deberás descubrir los conceptos de la izquierda, tomando como referencia estas definiciones. Una vez que hayas identificado los conceptos que corresponden a cada una, pasarás a acomodarlos en el crucigrama de la derecha. Para la actividad número 3, estudiamos el tema de mitos y leyendas de Mesoamérica. Los mitos y leyendas representan una parte importante de la tradición cultural de los mexicanos que se debe rescatar y conservar para ser transmitida de generación a generación. Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Para este tema, te explicaremos el origen de la leyenda de la Llorona, que es la más famosa en el país. La leyenda de la Llorona es una historia que ha recorrido todos los rincones de México y tiene su origen desde la época prehispánica. Según muchos relatos, Coatlicue, diosa de la vida y de la muerte, era quien vagaba gritando: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos. Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». Este llanto doloroso era el sexto de los 8 presagios que anunciaron la caída del Imperio Mexica, pues la diosa madre lloraba por lo que le pasaría más tarde a su pueblo en manos de los españoles. La historia fue cambiando con el tiempo y situada en diferentes lugares del país hasta llegar a la versión que tú conoces. Para esta actividad, ayúdanos con la difusión de alguna leyenda de Acatic. Investiga con tus familiares o conocidos alguna e intégrala a la trama de tu cuento. Te sorprenderás del resultado.